A menudo se tiene la sensación de que intentar entender la mente de un niño pequeño es como intentar leer un libro escrito en un idioma completamente extranjero. Ujú, totalmente. Lleno de símbolos raros. Exacto. O sea, si no se conoce la neurobiología básica, al abrir ese libro solo se ven garabatos sin sentido. Y en la vida real, esos garabatos son las rabietas explosivas en el supermercado, ¿no? Claro, caos a la hora de dormir o un llanto incomprensible. Pero si se logra conseguir el diccionario adecuado, de repente esos garabatos se transforman. Dejan de ser un simple mal comportamiento. Exactamente. Se revelan como una historia fascinante sobre supervivencia, adaptación y un sistema nervioso que está tratando de decodificar el mundo. Es un cambio de perspectiva enorme. Y hoy tenemos entre manos un material que actúa precisamente como ese diccionario. Estamos analizando unos documentos de la Fundación para la Educación, o FUNDED. Ajá, específicamente de su curso sobre la neuropsicología de las emociones y funciones ejecutivas en la primera infancia. El objetivo central de esta inmersión profunda no es memorizar las partes del cerebro como si fuera un examen de anatomía médica. Para nada. La misión es adquirir una lente completamente nueva para descifrar la conducta infantil de los 0 a los 6 años. Entender que eso que la sociedad suele etiquetar como caprichos o malcriadez son en realidad síntomas visibles de una arquitectura cerebral en plena construcción. Y el enfoque que le dan estos documentos al desarrollo es profundamente sociocrítico, lo cual aporta una dimensión que, la verdad, suele ignorarse mucho. ¿En qué sentido? En que la biología no ocurre en el vacío. No es posible hablar de conexiones neuronales o de neurotransmisores sin hablar de cómo el contexto físico y emocional esculpe físicamente esas conexiones. O sea, el entorno moldea el cerebro. Exacto. El material original insiste en que factores como el estrés crónico, la cultura, la desigualdad social o un ambiente violento no solo afectan el ánimo, dejan una huella biológica medible en el cerebro infantil. ¡Wow! Sí, el cerebro de un niño en sus primeros años funciona como una especie de radiografía de su contexto social. Absorbe todo para asegurar su supervivencia en ese entorno específico. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para poder traducir ese idioma de la conducta infantil, primero tenemos que entender cómo está estructurado físicamente ese cerebro. Claro, la base. Puentes, hay un concepto que te juro me obligó a detener la lectura. Durante años he escuchado la famosa teoría del cerebro reptiliano. Ah, sí, un clásico. Esa idea de que dentro de nuestra cabeza tenemos un reptil primitivo y agresivo, y por encima de él un cerebro humano moderno y lógico cuya función es domar a ese reptil. Que suena muy lógico a simple vista. Sonaba muy lógico, pero los documentos de FUNDED afirman que esto es un mito obsoleto. ¿Por qué resulta peligroso pensar en el cerebro de esta manera? Mira, el modelo del cerebro triuno crea una jerarquía falsa y muy dañina en la educación. Sugiere que la racionalidad es el estado superior y que la emoción es un instinto bajo que debe ser reprimido. Como si hubiera que controlar a la bestia. Exacto. Pero la neurociencia contemporánea demuestra que intentar separar la razón de la emoción es un error biológico fundamental. Las emociones no son un secuestrador que arruine el pensamiento lógico. Entonces, ¿qué son? La emoción es la directora de la orquesta cognitiva. Es el sistema emocional el que etiqueta una experiencia y decide si vale la pena prestarle atención para aprender. Ah, entiendo. Lo fascinante aquí es que para un niño pequeño, la experiencia del mundo es 100% emocional al principio. Y sobre esos cimientos emocionales construye los andamios de la lógica con los años. Es decir, que sin emoción, la lógica ni siquiera tiene material para empezar a trabajar. ¡Qué locura! Totalmente. Pero a ver, me cuesta visualizar cómo se construye realmente este edificio cerebral si no es a través de esa batalla entre razón e instinto. ¿Cómo describe el material esta construcción? El documento propone visualizar el desarrollo infantil utilizando dos ejes, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Empecemos de abajo hacia arriba. Bien, la primera estructura en madurar es el tallo cerebral. Esta es la sala de máquinas, la supervivencia más básica. Regula el ritmo cardíaco, el hambre, el sueño. Lo automático, digamos. Exacto. A nivel inconsciente, el tallo cerebral está operando como un radar que hace una sola pregunta cada segundo de la vida del niño.
¿Estoy a salvo? Y si la respuesta es sí, Si es afirmativa, la energía tiene permiso para subir al siguiente nivel, que es el sistema límbico. Aquí están la amígdala y el hipocampo. el centro emocional. Ajá, este piso intermedio hace una pregunta un poco más compleja. ¿Esto que estoy viviendo es peligroso o es placentero? Entonces, si las plantas bajas detectan peligro, como tener mucha hambre o escuchar una voz amenazante, asumo que bloquean el acceso al resto del edificio. Funciona exactamente como un sistema de seguridad. Solo cuando esas plantas bajas reportan que el entorno es seguro, la energía logra subir al ático. El ático sería la corteza prefrontal. Exacto. El área más avanzada, donde residen las funciones ejecutivas, la lógica y la capacidad de frenar un impulso. Si hay amenaza, las vías hacia el ático se cierran temporalmente. Porque la supervivencia inmediata es prioridad. Biológicamente sí, el ático queda inaccesible. Y luego está el segundo eje, de derecha a izquierda. En los primeros 2 o 3 años domina el hemisferio derecho. ¿El emocional? No. Sí, el no verbal procesa el mundo a través de imágenes, tonos de voz, posturas corporales. Mientras tanto, el hemisferio izquierdo, el del lenguaje estructurado y la lógica, está súper inmaduro. ¡Wow! Esto tiene unas implicaciones prácticas gigantescas para cualquiera que interactúe con niños. ¿Verdad que sí? Significa que cuando un niño de 3 años esté en plena rabieta monumental, pedirle desde la lógica que se calme y lo explique con palabras es inútil. Totalmente inútil. Es más, es biológicamente injusto. Es exigirle usar un equipo que tiene desconectado. Su hemisferio izquierdo está fuera de servicio. Exactamente. El material usa una frase brillante. Dice que hay que conectar antes de redirigir. O sea, usar un tono suave, validar la emoción, calmar esas plantas bajas antes de apelar a la lógica. Y la mecánica detrás de conectar antes de redirigir nos lleva a entender el combustible de estos niveles del cerebro, la química. Ajá, la neuroquímica de las emociones. El curso de Fondet clasifica esta química en 3 sistemas. El primero es el sistema de amenaza y supervivencia, gobernado por la liberación de cortisol y adrenalina desde la amígdala. Uy, aquí la lectura me generó un conflicto real. ¿Por el cortisol? Sí. Constantemente escuchamos que el cortisol es el enemigo público número 1. Se asocia con agotamiento, envejecimiento prematuro. Mi instinto dice que cualquier estrés en un niño debe ser evitado a toda costa. Es una creencia muy común. Pero el texto argumenta lo contrario. Dice que eliminar todo el estrés es perjudicial. ¿Cómo puede ser bueno el cortisol? Desde una perspectiva evolutiva, el cortisol es un sistema de alerta temprana. Pequeñas elevaciones temporales son esenciales, dan la energía para estar alerta, sentir curiosidad y resolver problemas nuevos. Como cuando un bebé intenta dar sus primeros pasos y siente frustración y motivación a la vez. Exacto. En la ciencia esto se llama la curva de Yerkes-Dodson. Demuestra que un estrés moderado optimiza el aprendizaje. El daño estructural no viene del estrés normal, sino del estrés tóxico. ¿Y cuál es la diferencia biológica entre ese estrés motivador y el estrés tóxico? El estrés tóxico ocurre cuando el sistema de amenaza se activa de manera prolongada, pero con un factor agravante enorme, la ausencia de un adulto protector que ayude a calmar esa química. O sea, estar alarmado y solo. Ajá. Si un niño vive en alarma permanente, el cerebro interpreta que el entorno es hostil. Esa inundación crónica de cortisol comienza a literalmente podar o eliminar conexiones en la corteza prefrontal, ¡Qué fuerte! Destruye los cimientos del ático. porque considera que la lógica y la planificación son lujos innecesarios cuando estás bajo amenaza vital. Por eso daña la capacidad de aprendizaje a futuro. Frente a ese sistema de amenaza, el texto detalla otros 2 circuitos. Está el sistema de recompensa, impulsado por la dopamina, Que es la molécula de la curiosidad y la motivación para explorar, no solo del placer instantáneo. Ajá. Y luego está el sistema que me pareció el descubrimiento más esperanzador, el sistema de calma y conexión, que opera a base de oxitocina y opioides endógenos. Los opioides endógenos son, digamos, la versión natural de los analgésicos que fabrica el propio cerebro. Reducen el dolor físico y emocional, generando seguridad. Y lo fascinante es cómo se activan.
Según el texto, un simple abrazo de 20 segundos o unas cosquillas liberan una cascada de esta química. Es automático. Y resulta que esta mezcla es el antídoto directo que neutraliza el cortisol en la sangre. Es como tener un extintor de incendios biológico. ¡Qué buena analogía! Y todo este equilibrio químico desemboca en un concepto central de Daniel Siegel, la ventana de tolerancia. Ah, sí. Esto es clave en los documentos. Se puede visualizar como una franja de intensidad emocional. Es la zona óptima del sistema nervioso. Cuando un niño opera ahí, el cortisol, dopamina y oxitocina están en equilibrio. Tiene acceso a su corteza prefrontal. Puede jugar, aprender. Exacto. El desafío es cuando la experiencia sobrepasa la capacidad del sistema nervioso. Y ahí es cuando salen de esa franja óptima. Así es. Si salen por el límite superior, entran en hiperactivación, lucha o huida. Externamente se ve como una rabia explosiva, gritos, agresividad. Pisa en el acelerador a fondo. Ajá. Pero si el sistema percibe que luchar es imposible, caen por el límite inferior, hipoactivación. Es el freno de emergencia. Se desconectan, se quedan con la mirada perdida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para los adultos, Sí, para padres, maestros. la revelación aquí es que el rol del adulto no es eliminar la emoción del niño. El adulto actúa como un portero amable. Me gusta eso. Cuando el niño es expulsado de su ventana de tolerancia, nuestro trabajo es prestarle nuestra propia calma para ayudar a su sistema nervioso a regresar a esa ventana. A este proceso neurológico se le llama corregulación y es indispensable porque en la primera infancia la corteza prefrontal es incapaz de frenar un pico de cortisol por sí sola. Necesita tomar prestado el sistema de un adulto. Literalmente. El cuidador funciona como una prótesis cognitiva y emocional externa hasta que el niño desarrolle las suyas. Somos como el sistema nervioso suplente. ¿Cómo se traduce esto en el desarrollo de esas funciones ejecutivas complejas? Siempre pensamos que se entrenan haciendo ejercicios académicos. El documento es tajante. Las funciones ejecutivas se viven socialmente, comenzando por un apego seguro. Un apego seguro le dice a las plantas bajas que no hay peligro. Liberando energía para 3 funciones clave, ¿no? Exacto. La primera es el control inhibitorio, frenar un impulso, como esperar el turno. Se fortalece cada vez que un niño recibe un no desde la calma y la empatía del adulto. O sea, un límite amoroso crea contención sin disparar la alarma de amenaza. Así es, permite que el ático practique poner el freno. Es una diferencia abismal. Si el no se dice con gritos, se dispara el cortisol, el ático se cierra y solo generas miedo. Totalmente. La segunda es la memoria de trabajo. Sostener información a corto plazo. Se potencia enormemente cuando los adultos narran las experiencias que el niño vive. Dándole palabras a su hemisferio derecho. Y la tercera es la flexibilidad cognitiva. La habilidad para adaptarse a la frustración o a cambios de planes sin colapsar. Y aquí me sorprendió leer que esto se siembra cuando el adulto comete un error, pierde la paciencia, pero luego se disculpa y repara el vínculo. Le demuestra al cerebro infantil que las rupturas ocurren pero se solucionan. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la neurocepción. De la teoría polivagal de Stephen Porges. Ajá. La neurocepción es un radar neurológico inconsciente. El niño escanea el tono de voz del adulto, su tensión facial, su postura, buscando señales de peligro. El niño no piensa lógicamente, mi maestra está enojada. Su biología capta la tensión y reacciona. Exacto. Esto arroja una luz súper incómoda sobre la disciplina tradicional. Si usamos vergüenza, aislamiento o gritos, enviamos señales que el niño clasifica como amenaza vital. Y bajo amenaza vital el aprendizaje profundo se bloquea. Les exigimos un autocontrol impecable, pero el adulto que les grita está demostrando en ese instante una falta total de regulación. Somos espejos neurológicos. Espejos, sí. Y el reverso de la moneda es el sistema de compromiso social, que se activa con el juego. El juego es el laboratorio seguro donde practican la vida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta neurociencia suena muy bien en teoría, pero el documento baja esto a la tierra con el caso de Mateo. Ah, el ejemplo práctico. Imagina la escena. Mateo tiene 3 años y medio. Está en el suelo, muy concentrado jugando con un carrito. Su dopamina fluye. De repente, la maestra le dice que guarde el carrito ahora mismo. Con una postura rígida según el caso. Sí, Mateo estalla, tira el juguete,
Golpea a un compañero y grita. La maestra lo pone en la famosa silla de pensar, dándole la espalda al grupo hasta que se calme y pida perdón. Y Mateo grita y patea más fuerte, claro. Si hacemos la autopsia neurológica de este momento, ¿qué pasó en su cerebro? Primero una bajada abrupta de dopamina al interrumpir su juego. Luego, el tono severo de la maestra activa su radar de neurocepción de amenaza. Lo percibe como un ataque. En fracciones de segundo, el tallo cerebral y la amígdala lo inundan de cortisol. Mateo sale de su ventana de tolerancia por arriba. Hiperactivación pura. Y la silla de pensar agrava todo. ¿Por qué fracasa tan estrepitosamente? Porque asume que el niño tiene acceso a su corteza prefrontal. Aislar a un mamífero joven en estado de emergencia significa muerte por abandono evolutivamente. Enciende aún más la alarma de amenaza. Ningún niño se regula pensando en su error en modo supervivencia. Su cerebro no gasta energía enética cuando cree que está luchando por su vida. Es como intentar actualizar un software mientras la computadora está en llamas. Primero hay que apagar el fuego. ¿Cuál es la ruta de acción entonces? Las fuentes proponen 3 niveles. El primero es la regulación sensoriomotriz, un enfoque de abajo hacia arriba. Hay que usar el cuerpo para enviar señales de seguridad. ¿Como la respiración visual, imaginando pompas de jabón? Conectar con su hemisferio derecho. El adulto actúa como un espejo empático, narrando sin juzgar. Veo que estás muy enojado porque querías seguir jugando. Prestarle nuestra corteza prefrontal para ponerle nombre a la tormenta. Sin ceder en el límite, pero acompañándolo. Y solo cuando hemos conectado emocionalmente, llegamos al tercer nivel, la redirección. O sea, apelar al hemisferio izquierdo, dar opciones o aplicar consecuencias lógicas ahora que el cerebro está receptivo. Exactamente. Enseñar a nadar mientras alguien se ahoga no funciona. Todo este proceso consume muchísima energía, por lo que el material enfatiza la prevención, el entorno físico como un tercer maestro. Sí, usar un rincón de la calma pero como un lugar acogedor al que el niño elige ir voluntariamente para sentirse mejor, nunca como un destierro. O el uso de rutinas visuales, pictogramas, para apoyar esa inmadura memoria de trabajo y reducir la incertidumbre. Que reduce la neurocepción de amenaza. Y la gamificación, en lugar de dar una orden militar, decir, equipo, tenemos 30 segundos para que los bloques vuelvan a su caja. Transformar la orden en un juego. Mantiene la dopamina fluyendo y el niño coopera. Y el material culmina con una reflexión anclada en la pedagogía de Paulo Freire. Un análisis sociocrítico fascinante. Subraya un cambio de paradigma fundamental. En lugar de preguntar ¿qué le pasa a este niño malcriado?, debemos preguntar ¿qué le pasó a este niño? Ver el estrés invisible que carga. Exacto. Y preguntarnos ¿cómo puedo cambiar mi tono o el entorno para que se sienta seguro? Ver a Mateo no como agresivo, sino como un sistema abrumado pidiendo auxilio. Dejamos de ver garabatos incomprensibles y empezamos a ver una coreografía neuroquímica. Es abrumador y hermoso saber que somos arquitectos del cerebro infantil. Pero esto plantea una pregunta importante al final de nuestro análisis. Si el desarrollo de las funciones ejecutivas depende biológicamente de tomar prestada la calma de un adulto, ¿qué sucede con las generaciones futuras cuando las estructuras sociales y económicas mantienen a los cuidadores en estrés tóxico crónico? Es la pieza que hace que todo dependa del contexto social. Los adultos están siendo empujados fuera de su propia ventana de tolerancia todos los días. ¿Cómo podemos pedirle a un padre o educador que sea esa prótesis emocional paciente cuando la sociedad no le ofrece ninguna prótesis a ese adulto exhausto? ¡Wow! Es una pregunta que resuena muchísimo. Si queremos que los adultos traduzcan este idioma extranjero para los niños, la sociedad tiene que dejar de forzarlos a leer en medio de un terremoto. Exactamente. Hay mucho sobre lo que reflexionar en cuanto a cómo estructuramos nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión profunda.